y no pasa el camión y la calle aquí alrededor se ve muy solitaria. Eso comienza a preocuparme y ponerme tensa. No sé cómo me habrá ido en el examen. Estoy como un poco ansiosa porque desconozco si habré sacado un 10, un 8 o de plano el profesor se enojó conmigo y me puso un tache. ¿Estas frases te suenan? Pues tienen que ver con un tema que hoy vamos a tratar con una experta y que segura estoy a muchos de nosotros nos ha pasado. Han sido cuadros momentáneos o situaciones momentáneas, pero hay otros que se quedan permanentes. Estoy hablando de la ansiedad. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de La Molienda. Agradezco el estar presentes. Gracias por sus corazoncitos, por su dedito arriba, por sus comentarios y sobre todo gracias por darle difusión a este tipo de temas que realmente son de interés nacional y tal vez mundial, porque todos padecemos este tipo de ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando sobrepasa la ansiedad nuestro dominio y se invade otros territorios? Si me permites, mira, lo que dicen los diccionarios con respecto a la ansiedad es que se trata de una preocupación y miedo intenso, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Esto por decirte algunos nombres, pero ¿qué pasa cuando la ansiedad tiene un nombre, un apellido más profundo y ya está como residente en tu cuerpo, un residente permanente en tu cuerpo, en esta ansiedad, en esta sudoración, en estos nervios de que te estás sudando la frente y no sabes qué hacer ante tal o cual situación? Pues hoy vamos a hablar de este tema de la ansiedad, el status quo de la ansiedad. Es una enfermedad, es un padecimiento, es un trastorno, es síntoma, es un efecto de alguna situación que nos generamos consciente o inconscientemente, o como dicen, sin querer queriendo, o realmente es parte de la vida cotidiana. Y para esto nos acompaña una experta hablando del tema, y ella es la profesora Saraí. Saraí Gómez es doctora en investigación psicológica, es profesora universitaria y su área de estudio es la conducta humana. Y pues bueno, aquí somos humanos los que vamos a estar charlando, así es que denle like y quédense con nosotros, traigan su bebida preferida y por supuesto lápiz y papel porque esto se va a poner intenso para reconocer este cuadro de ansiedad que vamos teniendo cada uno. Saraí, bienvenida, un abrazo a la distancia, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes. Me encuentro bastante bien. Muy agradecida de verdad por la invitación al programa y sobre todo pues que me encanta compartir estos temas con ustedes. La agradecida soy yo, Saraí, por aceptar y de antemano agradezco a nuestros patrocinadores Radio La Radio, quien gracias a ellos es que estamos la doctora Saraí Gómez y una servidora Angélica Rivas de La Molienda en esta charla, así como nuestro otro patrocinador Renta y Viaja Toluca, tu mejor opción en transporte terrestre, quien te lleva de día, de noche o de madrugada. Contamos con camionetas de 6, 8 y 10 pasajeros. Renta las camionetas que tú necesites al 722-113-2175. Tienes una fiesta en puerta, un concierto, un evento deportivo, una convivencia familiar, irte de vacaciones, una graduación. Piensa en Renta y Viaja a Toluca como tu mejor opción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y Saraí, comencemos con este tema de la ansiedad. Vayámonos de lo menor a lo menor. Primero comencemos contigo. ¿Quién es Saraí? Bueno, ya les habías platicado un poco acerca de mí. Yo soy profesora universitaria, soy bióloga de formación y después me interesé en el estudio de la conducta animal, la conducta humana. Y de ahí pues tomé el camino hacia lo que se conoce como las neurociencias, que son un conjunto de ciencias que se dedican al estudio del cerebro y junto con el estudio del cerebro pues el estudio de la conducta humana y animal y humana. ¿Cómo Eh, llegaste a esto? Ujú. ¿Cómo llegué a esto? Con la invitación de un profesor cuando estaba yo en quinto semestre de licenciatura. Estaba yo cursando la licenciatura en biología en la UAMX y un profesor tenía una vacante para servicio social. Entonces me invita a participar junto con otros compañeros y compañeras y en ese momento hicimos un estudio de conducta agresiva con cerdos, con el cerdo doméstico, 3 camadas de cerdo doméstico a los que le medimos concentración de testosterona
correlacionada con la conducta agresiva. Y pues ya de ahí me gustó y después hice un estudio de conducta sexual con ratas y ya de ahí pude irme a la Universidad Iberoamericana, al laboratorio de neurociencias para hacer la parte experimental de mi trabajo de maestría y ya ahí me quedé después a estudiar el doctorado en investigación psicológica, pues que ya llevaba todo este trasfondo de neurociencias, neurotransmisores, hormonas, conducta animal, humana y todo esto. Y estos estudios que hiciste con los animales de casa, ¿qué resultados dan que sean paralelos al comportamiento humano? Hay una cosa bien interesante. Se sabe que, bueno, lo que normalmente nos dicen en la escuela a nivel, yo me imagino que hasta como a nivel preparatoria, es que las hormonas conocidas como andrógenos, entre las que se encuentran la testosterona, que se encuentran muy concentradas en los hombres, normalmente están relacionadas con cuestiones sexuales, pero poco se sabe acerca de que esta hormona también está relacionada con el despliegue de conductas agresivas. Entonces, bien se sabe que aquellas personas, sean hombres o mujeres, que tienen concentraciones de testosterona más altas, son más agresivos. Se pueden explicar entonces conductas agresivas o también ya muy enfocado a la parte psicológica, llegan a ser personas con cargos ejecutivos bastante altos, gerentes y demás que tienen un control, no porque sean agresivos, sino porque tienen o se caracterizan por ser como conocemos estas personas de carácter fuerte, decidido y demás. Entonces, de esa manera se puede correlacionar bastante bien lo que observamos en modelos animales y luego ya lo trasladamos a humanos. Y trasladando toda esta información a a humanos, ¿qué es lo que arroja la ansiedad como síntoma, como raíz o origen de ella? La ansiedad es algo interesante porque tiene su fondo, como bien lo mencionabas al inicio del programa, en el miedo, en una conducta eh, que tiene que ver con la conservación de la especie, que no solamente es la especie humana, sino que es una conducta que compartimos con prácticamente todos los vertebrados. Es decir, todos aquellos animales que tienen columna vertebral, como los peces, los anfibios, las aves, incluyendo ahora los humanos, tenemos lo que le podríamos llamar como el instinto de conservación. Y parte de este famoso instinto de conservación está la conducta de miedo, que como que de repente es mal visto que alguien tenga miedo, pero realmente el miedo es una conducta que nos ayuda a conservar nuestra vida y por lo tanto nos ayuda a conservar nuestra especie, nos ayuda a sobrevivir en un ambiente adverso y cambiante. Y esta, Entonces, ay, perdón, no, la ansiedad, la ansiedad tiene una raíz ahí, nada más que esta puede ser una ansiedad momentánea, como lo que veíamos del camión, ¿no? Se me hizo tarde, no pasa el camión, tengo miedo de llegar tarde al trabajo, a la escuela, tengo miedo de ciertas cosas, lo que pueda pasar por los contratiempos. Pero eh, se puede volver una situación patológica cuando verdaderamente no tengo nada que me cause miedo y aún así estoy sintiendo miedo y estoy sintiendo miedo de más. Entonces a eso ya se le conoce como una ansiedad patológica. ¿esa ansiedad patológica, Saraí, se da también en los niños o nada más en los adultos? La ansiedad se da incluso hasta en animales. Así es que, por ejemplo, ahorita respondo lo de los niños, pero me gustaría hacer como que énfasis en esta cuestión de que, por ejemplo, en las ratitas se puede medir ansiedad. Con esto, entonces, me permito responder la pregunta que es, ¿los niños también sienten ansiedad? La respuesta es sí. Al ser una conducta conservada, una conducta que parte de cuestiones evolutivas,
evolutivas, pues entonces no solamente los seres humanos de todas las edades pueden sentir y padecer la ansiedad, también otros organismos como las ratas, este, y algunos organismos que llegan a enfrentar una situación adversa. Bastante interesante, Saraí, porque pensaríamos que posiblemente los niños, si lo analizamos ahorita, pues sí, un bebé siente ansiedad cuando su madre no está lejos de él y no percibe que lo están cuidando o que la leche se le va la leche, ¿no? Como decimos las mamás, que no está uno atento a ellos para poderles atender como quisieran. Eso es un cuadro de ansiedad. A lo mejor ansiedad básica o ansiedad, ¿cómo decir? Será la palabra sin pensarlo, pero pues es un cuadro de ansiedad, ¿no? O el niño que quiere llegar a la escuela, a la primaria el primer día, que quiere ir y tiene la ansiedad y no quiere ir porque va a dejar a su mamá, y esa sería una ansiedad momentánea, pero ¿cuál sería los indicadores que esa ansiedad ya se estacionó en el cuerpo humano, niño, adolescente o adulto, y ya le está generando conflictos existenciales con él mismo, conflictos de convivencia para salir, para estar en su entorno? Ajá. Ya es una ansiedad que ya está imposibilitando las... ¿Se fue tu audio, Saraí? A ver si nos escuchas. Recuerden ustedes que estamos totalmente en vivo, entonces de repente el internet o los fierros no tienen palabra de honor. Ténganos un poquito de paciencia en lo que Saraí regresa con nosotros. Por lo pronto agradecemos su compañía. Déjenos en sus comentarios. ¿Ustedes han sufrido cuadros de ansiedad? ¿Los han reconocido? ¿Se han percatado de el efecto dominó que genera cuando uno está ansioso? Listo, ¿ya estás aquí, Saraí? Sí, Perfecto, sí. continuamos. Sí, entonces les comentaba, ya son conductas donde ya se evita por completo el contacto con el exterior, el contacto con personas. Ya la persona, o en este caso, por ejemplo, el niño, se encuentra aislado en su recámara, ya no quiere ir a la escuela, llora, tiene miedo, se hace pipí en la cama, todo ese tipo de cosas que ya son indicativo de que esté viviendo un trastorno de ansiedad fuerte. Ahora, hay que considerar algo. Hay lo que se conoce como el trastorno de ansiedad generalizada, o también existen trastornos de ansiedad clasificados dependiendo de los síntomas que puedan expresar las personas. Hay, por ejemplo, las fobias, ¿no? El miedo a cualquier cosa, a una araña, a una rata, a lo que sea, es un trastorno de ansiedad, pero está enfocado a un miedo exagerado a alguna situación. ¿El niño puede desarrollar fobia, por ejemplo, a su profesor o profesora? Sí, sí puede. Sobre todo si estos tienen una conducta agresiva o no sé, les gritan, de repente no miden su temperamento, los niños sí pueden desarrollar cierto tipo de fobia hacia su profesor. Entonces, eso ya le impide estar a gusto en la escuela. El Ah, problema no es ese. Ajá. claro, acabas de tocar un punto muy importante que las mamás muchas veces pasamos por alto. Comentaste que el niño cuando tiene ansiedad se orina en la cama y muchas veces los papás, por falta de conocimiento, por no investigar, por no tener a la mano las herramientas y porque uno desconoce que esto es parte de una ansiedad, uno dice, ay, desobediente, flojo, no te quisiste levantar en la noche, ya no le den agua después de tales horas, ya no lo consientan tanto, es que a lo mejor lo tienen con muchos arrumacos y el niño se está haciendo perezoso, pero acabas de dar un punto muy importante que muchas mamás, yo soy una de ellas, que lo padecimos en su momento. Y no había escuchado a alguien que dijera que era por un cuadro de ansiedad. Imagínate, pues mi hijo creció, sí regañado por mí, buscamos opciones alternativas de todas las que uno en su momento tenía, pero nadie me dijo que podría haber sido ansiedad hasta ahorita que lo estás comentando. ¿Y cuántas mamás puede haber afuera en este momento que nos están escuchando o que sea la vecina que no le está llegando información y que está pasando por lo mismo con su hijo o su hija
ya sea un bebé, un niño o un adolescente, y uno piensa, es que es un flojo y es un desobediente. Esto se me hace bastante interesante, Saraí. Ujú. Sí, es un trastorno del sueño, se llama enuresis nocturna, donde los niños pues sí, que están en desarrollo, no pueden controlar los esfínteres y generalmente si sucede una o dos veces, no pasa nada, se puede interpretar como parte del desarrollo propio del niño, pero si eso se está prolongando, que es una, dos, tres veces a la semana, todos los días, y el niño no lo puede controlar, entonces ya estaríamos hablando de que algo no anda bien. Y generalmente se puede correlacionar con muchas otras cosas, pero en este caso lo vamos a correlacionar con la ansiedad porque es el tema que hoy nos toca. Entonces, cuando ya se está padeciendo, ya le pasó una vez, le pasó dos veces, le pasó tres veces, ya deberían de preguntarse qué es lo que le está pasando. Entonces, ahí sí, digamos, los profesionales, los psicólogos ya serían los encargados de ver, pues como de evaluar el problema, pero quizá algo que hoy aprendamos nuevo es esto, o sea, no es normal, no es normal que le esté sucediendo y a lo mejor, me atrevo a decirlo así, un amiguito lo está atacando en la escuela, un profesor no se está dirigiendo de manera correcta al niño o cosas así. No necesariamente tiene que ver con un problema en casa, sino algún factor que esté irritando sí, está irritando la conducta del menor y que él no sabe cómo explicarlo y entonces ese trastorno de ansiedad puede llevarlo a enuresis nocturna, que es que le gana la pipí todas las noches en la cama. Entonces, eso se puede agravar, sobre todo cuando después es tratado por la mamá o por los cuidadores de forma agresiva esta parte de, ay, chamaco otra vez y le pegan o demás, ¿no? Sino más bien es como un grito de auxilio, es un grito así de, algo me está sucediendo y quiero decirte, pero no sé cómo. Bastante interesante lo que comentas, Araí. Se me hace como de ponerle la atención, el foco de atención en este fragmento que comentas, porque muchas mamás lo hemos padecido. Incluso ahora mis hijos adultos, aunque mis hijos ya están adultos, sé de otras mamás que han vivido estas situaciones y pues obviamente uno carece de esta información o de las herramientas para decir, ah, tienes este síntoma, es psicólogo. Ah, tienes este síntoma, es dentista. Ah, tienes este síntoma, es vitaminas, no sé, porque pues no tenemos esa sensibilidad, ese conocimiento. ¿Y a quién se lo contamos? Si hay otras mamás igual que yo, que le digo, oye, mi hijo se orinó, dale sus nalgadas y con eso se arregla. O otra mamá, ay, habla con él, mira, duérmete con él en la noche, déjale la luz prendida. No sé, detallitos que uno piensa que con eso lo va a solucionar y que carecemos de pensar que más allá de orinarte hoy o mañana. Sí, no, va más allá, ya está anunciando un posible problema. Ahora, puede ser grave, puede que no, pero sí es algo que está queriendo comunicar. Entonces ya la gravedad, el psicólogo será el encargado de descifrar qué tan grave es lo que le está pasando. Pero aquí lo importante es empezar a pensar, algo está sucediendo, algo anda mal, porque si, repito, si pasa una vez o dos veces no pasa nada, pero si ya es algo recurrente, entonces sí estaríamos hablando ya de algo, un problema, algo que está bien. Por supuesto, Saraí. Bueno, ahorita nos enfocamos en los niños porque se me hizo bastante interesante. Ahora, trasladándolo a un adulto que ya está formado, ya tiene raciocinio, ya tiene conocimiento de causa, ya sabemos los pormenores de nuestro cuerpo. Cuando me da sudoración, me da ansiedad y me quiero comer las uñas, sé que algo está pasando. ¿Cómo aterrizo toda esa información para comprender que es un cuadro de ansiedad y que debo de ir a un experto, un especialista o tomar cartas en el asunto? Ujú. Hay algo interesante. El trastorno de ansiedad es poco conocido. Así es que entonces se puede confundir fácilmente con cualquier otra cosa. A veces se confunde con hipertensión porque las personas tienden a tener la tensión arterial alta. Se puede confundir con un trastorno gástrico
porque las personas tienden a secretar mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, aquí habría que descartar. Si no hay una situación médica, o sea, si yo siento a lo mejor, tengo tensiones, medidas de tensión arterial altas durante un tiempo y luego siento taquicardias y siento que se me va el aire y siento que estoy inflamada del estómago muchas veces. Y he acudido al médico y me han dicho que no tengo nada, entre comillas, que mi situación es emocional, entonces esto me podría estar hablando de un cuadro de ansiedad. ¿Qué otras cosas podría empezar a sentir una persona con ansiedad? No puede dormir, no puede, no sé, tiene insomnio más de una vez por semana, las famosas mariposas en el estómago, los presentimientos de que algo va a pasar, el miedo de a lo mejor estar pensando, pero si salgo a la calle y me asaltan, y si salgo a la calle y me roban, y todo el tiempo, ¿no? Pensando en lo peor que puede pasar, todos esos son síntomas de ansiedad. El siguiente paso, pues, es reconocer que lo tenemos, porque de repente esos todavía son temas que socialmente no son bien vistos. Y normalmente si lo platicamos con otras personas es así como de, ay, no creo que lo tengas. Ay, no, pues nada más échale ganas. O no pienses en eso, o distráete, diviértete, o cosas como esas. Y realmente no, o sea, la ansiedad no se va a quitar así de sencillo, sino más bien reconocer que hay un problema y sobre todo ahora tratar con el especialista, que en este caso el especialista ya es el psicólogo y él nos dirá la mejor estrategia para combatir el problema que tenemos, según pues la historia de vida de cada uno de nosotros. La última, eh, como que el último paso ya cuando es una ansiedad que ya es muy fuerte, pues ya sería el psiquiatra. Pero eso ya pues, se tendría que ir determinando paso a paso, paso a paso. No te escuchamos. Ay, gracias, se silenció mi micro. Ya nos diste ahorita un cuadro general de los síntomas de la ansiedad. ¿Cuáles son las repercusiones, tanto en un adolescente, un niño o un adulto, cuando esta ansiedad ya no es momentánea, ya no es en este instante y se convierte en algo recurrente por situación A, situación B, situación C y que ya se sale de sus manos? ¿Qué pasa en él y en su entorno? La persona se vuelve irritable y puede dejar de convivir con sus familiares más cercanos. Entonces es una relación de familia que se rompe, por ejemplo. El niño o el adolescente o el adulto deja de hacer sus actividades cotidianas. Muchas veces confundimos depresión con ansiedad, ¿no? O pensamos que, por ejemplo, el querer quedarme todo el día en mi cama es por floja, pero realmente no. Está sucediendo algo ahí interesante. La persona tiene miedo, tiene pavor de salir y entonces un lugar seguro que casi todos consideramos es nuestra cama, nuestro cuarto. Ahí se queda. Entonces, generalmente son situaciones que ya como se pueden dar cuenta, ya está afectando totalmente la vida social, la vida laboral, la vida escolar, la relación con sus profesores, con amigos, con papás, con hermanos, está afectando prácticamente toda la esfera vital del individuo. Ese ya sería un problema ya grave. ¿Qué sería un problema no grave? Que viva todo el tiempo de pesimista, ¿no? Está con sus amigos y algo malo va a pasar, ¿no? No, ese profe me está viendo feo, no, voy a reprobar. Entonces eso también puede impactar en la convivencia con sus compañeros, porque, o sea, es normal pensar a veces algo va a salir mal, pero todos los días, pero me quiere hacer daño fulano de tal, ¿no? Sutana me quiere hacer daño, me está viendo feo. Entonces ahí sí ya estaríamos hablando de un problema en el que pues sí se necesita atender a la persona, atenderla y entenderla, porque a veces como compañeros o compañeras somos así de, ay, no te juntes con el pesimista, ¿no?
sin ponernos a pensar que igual tiene un problema. Y por eso está desencadenando todo este tipo de pensamientos y conductas que lo llevan a comportarse extraño, ¿no? Entre comillas. Por supuesto, ahorita que comentaste que están en su habitación, entonces, cuando alguien está en su habitación y está reprimido, ¿es un síntoma de ansiedad más que de depresión? ¿O ahí tendría que ser un diagnóstico muy específico de un experto para determinarlo? Habría que hacer una evaluación por parte de un experto, aunque tanto en la depresión como en la ansiedad se puede llegar a presentar ese problema de que la persona está encerrada, le cuesta trabajo levantarse de la cama, se siente cansada todo el tiempo. ¿Cuál sería una de las principales diferencias? Durante la ansiedad lo hace por miedo a algo. En la depresión lo hace por tristeza o por sentirse no valorado, no querer vivir, ese tipo de pensamientos como de inferioridad que lo atacan, lo no sé, lo controlan todo el pensamiento de la persona y esta pues prefiere quedarse ahí, a salir y convivir o hacer sus actividades cotidianas. Comprendo. Saraí, ¿consideras tú que, más bien preguntarte, cuál sería la mejor manera de poder lidiar con los síntomas de la ansiedad? Si nos escuchas, Saraí, Sí, 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 lo escucho. ya, es que de pronto. Me quedé, perdón, en cuál es la ¿Cuál mejor es manera de lidiar. Sí, ¿cuál sería la mejor manera de lidiar con los síntomas de la ansiedad una vez que ya lo detectaron, que ya se dieron cuenta que no es depresión, que no es tristeza, que no es melancolía, que no es un psicólogo, sino que es un cuadro de ansiedad? Ahorita, previo a la información que nos diste y los pormenores de cómo identificarla, ¿cuál sería la mejor manera de lidiar con ella? Es decir, yo como individuo, a respirar, salir al bosque, aparte de ir con un experto, ¿cuál sería lo básico, así como la primera herramienta que yo podría tener a la mano como individuo para comenzar a tratar este síntoma? La primera herramienta para todo tipo de padecimiento y que es lo más difícil es reconocer que lo tenemos. Esa es la primera, eso es lo primero. Lo segundo, que a pesar de lo que haya a nuestro alrededor, me refiero a comentarios, estigmas y todo, yo decida ir con un experto y atenderme. La tercera es seguir todas las medidas que el experto me diga. Yo particularmente una muy importante es cultivar la parte espiritual también. Es muy importante esa parte, quizá sea lo primero, pero digo, como no todos estamos en una misma postura conforme a la cuestión espiritual, entonces siempre me voy como en reconocer, acudir con el experto, hacer todo lo que me diga. El ejercicio físico es muy bueno porque el ejercicio aeróbico que se llama como correr, nadar, bailar y todo esto, nos ayuda a secretar sustancias químicas en el cerebro relacionadas con lo que conocemos como felicidad o placer. Entonces, tanto para la ansiedad como para la depresión, se considera muy bueno hacer alguna actividad física o hacer alguna actividad que nos guste, escribir, pintar, donde se puedan expresar todo eso que siento, esos miedos, esas inconformidades o sí, sobre todo los miedos que se puedan expresar y que puedan salir de mí, que yo pueda liberarme de esas cosas que me están atormentando y convertirlo en algo, ¿no? En una canción, en una pintura, en un baile. Esa también es una muy buena forma de lidiar con esta parte. No dejar que los pensamientos intrusivos nos gobiernen. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, mover mi mano o hablar cambia la química de mi cerebro, o sea, algo se cambia ahí, se liberan neurotransmisores, un pensamiento como tal se considera una conducta y puede cambiar la química cerebral.
Así es que si yo dejo que una vez que estoy tratándome esta cuestión de miedo infundado, que es la ansiedad, si yo dejo que nuevamente los pensamientos de miedo lleguen a mí, la química cerebral va a cambiar y se va a seguir cultivando nuevamente. Entonces, terapia ocupacional es buena porque nos ayuda mucho a deshacernos de esos pensamientos intrusivos que nos están diciendo, tengo miedo, va a pasar, no va a pasar. Y entonces ir cambiando un tipo de pensamiento por otro que ayude a que la química cerebral sea diferente. Claro, y eso es bien importante lo que comentas, porque a veces como que uno pasa por alto decir, ay, ejercicio, terapia ocupacional, ¿en qué puede servir? Se escucha tan pequeña la frase que dicen, ¿qué relevancia puede tener en uno como individuo? Entonces, pues, veniendo de un experto con bases científicas, con investigación, tiene bastante peso para que uno no lo tome a la ligera y diga, ellos ni saben, pero más bien el que uno se cierra a comprender todo lo que pasa en nuestro cerebro, porque tiene una química, tiene una ciencia, tiene una razón de ser y necesita alimentos, y no solamente los alimentos que entran por la boca, como frutas, verduras, carne, pollo, pescado, sino también los buenos pensamientos, el tratar de estar en paz con uno mismo, que en esta sociedad tan activa, tan cotidiana y tan ansiosa, estresante, pues es un mayor reto. Y hablando de sociedad estresante y de todo esto, Saray, ¿por qué hay unas personas que son más propensas a la ansiedad que otras? No sé, de cada 10 una, o ¿cuál sería el rango en promedio? ¿Y por qué unas más que otra? ¿Qué influye o qué hay en su química neural que las hace de decir tú sí, tú no, tú no, tú nunca, tú sí, tú más? Esa es una muy buena pregunta. Y es una pregunta complicada para responder. Hay una parte genética importante. Hay una parte genética en la que hay una proteína que se llama transportador a nivel neuronal, se llama transportador de catecolaminas. ¿Qué son esas? Pues son sustancias químicas como la noradrenalina, la dopamina y estas. Ese transportador falla y está determinada esa falla por cuestiones genéticas. Entonces ahí se puede producir o trastorno de ansiedad o trastorno depresivo y generalmente tiene pues una historia familiar. Hay otra importante. em, a nivel neurobiológico o sí, a nivel cerebral, hay una estructura que se llama amígdala cerebral. No son las amígdalas que tenemos acá, sino son otras estructuras, amígdalas que tenemos en el cerebro, y esas son las que están activas cuando tenemos miedo. Entonces, a mayor activación amigdalina, mayor sensación de miedo. Pero esas amígdalas que están como a este nivel más o menos, están controladas todo el tiempo, se trata de que estén controladas por esta parte de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la parte pensante. Pues normalmente la corteza prefrontal las controla bien a las amígdalas y mientras la corteza prefrontal las esté controlando bien, las amígdalas no se salen de control y no tenemos miedo excesivo. Pero se ha visto tanto en estudios con modelos animales como en humanos que cuando una persona en la infancia, sobre todo en la infancia, es sometida a estrés fuerte, no sé, por violencia sexual, por violencia en la casa, por, no sé, un tipo de violencia muy fuerte, la corteza prefrontal disminuye su grosor y eso no le va a permitir controlar de manera correcta las amígdalas cerebrales. En consecuencia, vamos a obtener un cerebro que todo el tiempo va a tener las amígdalas más activas de lo normal. Esa persona que fue maltratada, violentada y todo durante la infancia, va a tener un nivel de reactividad ante situaciones desconocidas
mayor que el resto de la población. Por lo tanto, puede ser propenso a varias cosas, entre otras, a tener trastorno de ansiedad, o sea, un miedo que va a sentir todo el tiempo, que es más reactivo, que es más agresivo y que pues se puede convertir después en un problema en sociedad. Entonces, ahora sí que como diría mi abuelita, uno como sea, pero las criaturas, los niños tienen que ser perfectamente cuidados, apapachados, que sientan la cercanía de los padres, no expuestos a este tipo de violencias que pueden generar la alteración de todas estas estructuras cerebrales de las que les estoy hablando y que en consecuencia en la adultez o desde la adolescencia se pueda ver cómo son mucho más reactivos a las cuestiones desconocidas. Entonces los llevan a ser mucho más propensos a desarrollar trastorno de estrés postraumático o trastorno de ansiedad. Sí, porque obviamente los niños son mucho más sensibles que un adulto, no está tan maleado, maltratado por la sociedad, por el ambiente, y pues es una información que nos deja tema para pensar y razonar, porque obviamente nosotros como ahorita adultos, de todo lo que me estás comentando, pues estoy recapitulando y digo, yo tuve ansiedad toda mi vida, o sufrí de ansiedad, un cuadro ansioso constante todo el tiempo por sacar buenas calificaciones, por llegar a tiempo a la escuela, porque si hice esto me van a regañar, y ahora cómo voy a resolver esto, y ahora tengo hijos, y llega un momento en que ya no sabe uno para dónde hacerse, pero tampoco, como te decía hace un rato, y no es justificante, porque realmente yo lo desconocí hasta ahorita que tú lo estás hablando, me abres el panorama y digo, hoy, entonces, como decimos coloquialmente, es que está loquita. Entonces, ahorita que lo dices, digo, no estaba loca, no eran mis ideas, no es que yo estuviera ideando cosas, es que realmente tenía cuadros de síntoma y obviamente también mis hijos tuvieron ansiedad que yo no detecté. Y esto nos deja a los padres para pensar y poner atención primero nosotros mismos, qué tanta ansiedad padecemos y también nuestros hijos. Y aquí viene una pregunta de la mano, Saraí. ¿La ansiedad tiene un parámetro de medición, no sé, cuantitativo? Es decir, ¿hay grados de ansiedad 1, 2, 10, 20, 100? Sí, sí hay grados y hay pruebas psicométricas para determinarlo. Ahorita no recuerdo porque yo no me dedico a esto. Bueno, yo sé que igual no es pretexto, pero no recuerdo bien el nombre de las pruebas psicométricas, pero sí, sí hay parámetros para medirlo. Em, ya se mide por puntajes y ahí ya los expertos, ¿no? Los neuropsicólogos son los que ya tienen todas estas pruebas que están calibradas y que incluso están calibradas para niños, adolescentes, adultos y pueden llegar a ser instrumentos tan sensibles que se llegan a calibrar hasta por población. O sea, población, me refiero, no sé, a Toluca, la población de Ciudad de México, la población o un poco más generalizados. A lo mejor para Ciudad de México, para Estados Unidos y así, pero sí, sí hay instrumentos y sí está clasificado por un trastorno leve, mediano o ya un trastorno que ya requiere medicación. Cuando se sale de las manos el poder tratar la ansiedad, que es el cuadro más complicado que podría pasar en un ser humano, que lo puedas aquí mencionar a grandes rasgos. Sí, ya es un cuadro en el que, no sé, la persona está encerrada, ya no come, tiene taquicardias todo el tiempo, pupilas dilatadas, escalofríos, se pone muy agresivo cuando alguien se va a acercar a él, no duerme o duerme muy poco. Ese tipo de... Ah, y otra cosa que se me estaba pasando comentarles. Los cuadros de ansiedad muy, ya muy fuertes, muchas veces pueden llevar a adicciones. Entonces, un adicto al alcohol, por ejemplo, puede consumir alcohol no porque le guste, sino porque le minimiza las sensaciones que está sintiendo, valga la redundancia, cuando está bajo el trastorno ansioso. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Si ya la ansiedad nos está llevando a una situación ya extrema, ya la persona busca cómo no sentir esas cosas y normalmente recurren a drogas.
y son personas que bajo el efecto de la droga se pueden poner también bien agresivos. Pueden tener trastornos psicóticos también, ¿no? Donde ya eh, con el efecto de la droga o sin el efecto de la droga ya pueden ver, oír o cosas que ya no existen, ¿no? Entonces, de la mano con el trastorno de ansiedad están algunos trastornos del pensamiento, como el trastorno delirante. Les platico rápido. Hace como 5 años murió una familiar mía, ya grande, como de unos 80 años. Su esposo entra, o sea, imagínense 80 años, ¿no? De estar juntos. Bueno, no 80, como unos 50, 70 años juntos, ¿no? Pero llevaban mucho tiempo, pues. Entonces yo empecé a ver cómo el esposo que se queda vivo empieza a entrar en un trastorno de ansiedad, la fobia a estar solo, ¿no? Entonces él afortunadamente empezó a buscar la compañía de sus hijos. Una de sus hijas se lo lleva al cuarto de ella, donde duerme con su esposo, y el señor estaba ahí a un lado, dormía con ellos. Pero lo que me llamó mucho más la atención es que desarrolló trastorno delirante. Y entonces él empezó a decir que lo perseguían, ¿no? Se consiguió una pistola, le hablaba a las patrullas en la noche o a cualquier hora del día que estaba en su casa, así de, están afuera de mi casa, me están persiguiendo y todo esto. Eso era un... Si nos escuchas, Araí, nuevamente para activar tu internet. Tú que me estás viendo, date la oportunidad y el permiso de escribirnos en los comentarios si tú sabes de alguien que ha sufrido ansiedad o tienes ¿cómo sería la palabra? Tendrías, te das la oportunidad de reconocer que tal vez en algún momento sufriste de ansiedad y que ahora es justo el momento para poder trabajarla, para poder superarla, hablarla abiertamente, porque como decía hace rato, si yo se lo platico a alguien me van a decir, ay, tú estás bien loquita, ni sabes lo que estás pasando o no entiende nadie, no alcanzamos a dimensionar todos estos padecimientos, estos efectos, consecuencias de la ansiedad, porque pues no es un tema tan común. Digo, ahorita ya la psicología se hizo un tema común y que desafortunadamente a partir de la cuarentena le pusieron atención a la psicología, pero antes era el tabú de, ay, es que vas a ir con el psicólogo, sí, porque tú estás loco o estás loca. Y ahorita este tema de la ansiedad también se me hace bastante relevante para ponerle atención. ¿Ya estás con nosotros, Sarai? Sí, aquí estoy. Gracias. Ujú. Continúa, por favor. Sí, entonces les comentaba, esta persona empieza a desarrollar pues este trastorno del pensamiento, ¿no? El trastorno de persecución en el que ya se imagina que lo están persiguiendo todo el tiempo. Entonces se llama trastorno delirante. Eh, llegó a obtener una pistola según para defenderse. Nunca se atendió porque lamentablemente ya es una persona, un adulto mayor y sus hijos pues no lo atendieron, como que lo fue superando junto con el duelo de haber perdido a su esposa de muchos años. Pero es el ejemplo así más cercano que tengo, ¿no? O sea, de ver ya este trastorno, es un trastorno del estado de ánimo, la ansiedad es un trastorno del estado de ánimo, ya avanzado al grado de que esta persona pues pedía a otros que lo acompañaran a su trabajo, ¿no? O luego se encontraba a otros familiares y llévame en tu coche a mi casa, llévame en tu coche a mi trabajo, dormir en el mismo cuarto donde duerme su hija con el esposo, conseguirse una pistola, hablarle a las patrullas, ese tipo de cosas. Y Claro, así pues, ujú. así ya no hay vida, así ya no No, vives, no, ni no. disfrutas, no disfrutas ni siquiera de tu presencia o de tu compañía, porque pues está la mente divagando. Sí, es muy triste, la verdad, es muy triste. Entonces, a veces yo he escuchado en los jóvenes que luego dicen que andan en la depre o en la ansiedad, pero de verdad que digo, no se los deseo. Espero que nunca sientan un trastorno de ansiedad. O sea, una ansiedad así de verdad, porque creo que es bastante difícil
lidiar con lo que se está sintiendo, como les decía hace un ratito, al grado de que muchos optan por consumir algo. El alcohol es lo más común. Y ya de ahí algo que, como dicen ellos, les ayude a anestesiar sus emociones, anestesiar lo que están sintiendo y de alguna manera solamente mientras están bajo el efecto de la droga pueden calmar las sensaciones que desencadena este trastorno. Así como nos los comenta Saraí, ¿la ansiedad se puede superar? ¿Tiene solución? Sí, sí se puede superar. Siempre, recuerden, siempre de la mano de un experto, siempre. Yo pondría, yo pondría por delante la parte espiritual porque si atendemos la parte espiritual, todo lo demás en nosotros está bien, pero sé que muchos no concuerdan conmigo, entonces hacer todo lo que nos dice el experto. Incluso muchas veces en los casos muy avanzados, si es necesario tomar algún antidepresivo, es bueno siempre y cuando esté controlado por el psiquiatra. Por supuesto, pero eso ya sería como un caso muy extremo, lo que comentabas de tu familiar. Eso sería ya el caso más extremo, ¿no? Y el más sencillo es haz respiraciones profundas, sal a caminar, vete a pasear en bicicleta, nadar, ponte a barrer o a trapear en tu casa. Aunque no sé qué tan bueno es eso, porque te va a provocar más ansiedad de, híjole, de este lado no limpié tan bien, o ya estoy cansada y no quiero limpiar. No sé, son tantas cosas, ¿no? Sí, generalmente se dice que hay que hacer algo que nos guste, porque luego nos dicen, ponte a hacer ejercicio, pero nos mandan a correr, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que dicen, es que a mí no me gusta correr. Entonces, el baile, por ejemplo, es bueno. A ver si nos escuchas, Araí, otra vez que regrese tu servidor de internet. Gracias a todos ustedes que nos están viendo, nos verán en esta retransmisión. Estamos hablando de la ansiedad, el status quo de la ansiedad, que todos la tenemos o la hemos padecido de acuerdo a la información que ahorita nos comparte la especialista Saraí Gómez. Una ansiedad momentánea, pequeña, hasta una ansiedad que afecta a tu vida y todo tu entorno. Listo, Saraí, regresas. Ay, sí, lamento mucho que esté fallando aquí, es que está haciendo mucho viento, como que quiere llover y creo que eso está interfiriendo en la señal. Todo está bien. Sí, entonces les comentaba que el ejercicio es algo que nos guste, no es algo impuesto. Entonces, si a alguien le gusta bailar, que baile, si a alguien le gusta correr, que corra, pero no es algo así como que "Ay, me dijeron que tengo que hacer ejercicio y bueno, corro", porque entonces eso no ayuda. Tiene que ser algo, o algún ejercicio, alguna actividad que nos guste. Eso es bien importante, Saraí, reconocernos como individuos y es que aquí viene el autodiagnóstico. Aquí es donde la parte fundamental, hablando como individuos, yo como individuo me conozco realmente, me reconozco, sé cómo acciono o reacciono ante tales situaciones para poder partir de ahí y saber si esto es ansiedad, si esto es tristeza, si esto es momentáneo, si esto es irrelevante. Creo que aquí vendría la pregunta si yo me conozco, quién soy yo y si sé reconocer los detonantes que están a mi alrededor para saber si saco mi lado más positivo o el menos positivo. ¿Podría ser? Sí, y eso es muy importante y yo creo que cuando uno reconoce un problema, eso nos va a llevar a reconocer otros problemas o ayudarnos a conocer algo que no sea para nosotros ni para los demás un problema. En otras palabras, reconocer que tengo ansiedad me puede llevar a conocerme más a mí misma, a saber qué tipo de pensamientos me desencadena la ansiedad, qué fue lo que me lo desencadenó, si fue a lo mejor algo de cuando era niña, em, o si es algo familiar, algo genético, pero me puede llevar a conocerme más a mí misma, ¿no? Qué me gusta, qué no me gusta y demás. Eso es lo bonito de reconocer un problema, porque reconociendo algo que a lo mejor está mal por el momento, pues me puede llevar a conocer cosas buenas. Y eso también se puede usar para combatir mi ansiedad, porque muchas veces la ansiedad es pensar, no soy bueno para nada,
nada me sale bien, a nadie le gusta lo que hago. Entonces, es trastorno de ansiedad finalmente, el pesimismo. Entonces, el ir reconociendo defectos y virtudes, pues también nos ayuda a, a combatir el trastorno de ansiedad. Por supuesto, y aquí viene una parte muy relevante, lo que yo decía, ¿no? La percepción que tengo yo de mi entorno y cómo estoy yo, de cómo estoy como individuo. Por eso es aquí poner ojos bien atentos, bien alertas de la percepción que estoy teniendo, porque tal vez el entorno está en paz, está en calma, está en armonía, pero uno empieza la mente a imaginar y a divagar, y entonces ya es una percepción muy individualista, muy egoísta de todo está bien, no puede ser que todo esté bien, hay que hacer caos. Y entonces la mente también comienza a trabajar. Sí, algo importante es que nosotros mismos contribuimos a construir la percepción de nuestro entorno. Y tienes razón, a veces todo está bien, pero el caos está en nuestra parte interna, ¿sí? Entonces vivimos en la queja, vivimos en el miedo, vivimos en el todo está mal. Y por supuesto que esto nos va a llevar a desarrollar trastorno de ansiedad. O sea, si todo está mal, corro peligro aquí. Si a nadie le gusta lo que hago, pues corro peligro aquí. Entonces, el tratar de cambiar esto que les mencionaba, cambiar los pensamientos, no es como tal vivir en miel sobre hojuelas, como diría una amiga que tenía, ver que hay situaciones adversas, pero pues que tenemos la capacidad como humanos de poder enfrentarlas y que cuando algo sale mal, si se salió de mis manos, que no fue mi decisión, que simplemente salió mal, pues, pues tener la madurez de decir, pues sí, o sea, hay cosas que van a salir mal porque salen ya de mi control, pero no pasa nada, ¿no? Al final pudo haber sido un problema que no se resolvió, pero no pasa nada, sigo con mi vida bien. Eh, o sea, ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, Saraí. La verdad es que se me hace un tema bastante interesante, muy relevante para vivir y sobre todo en esta actualidad. La verdad es que siempre lo comento porque así lo percibo. Existe un antes y un después de la cuarentena que a muchos marcó y obviamente ahí se vivió la ansiedad y el estrés a todo lo que daba. Por eso es importante estar atendiéndonos. Y en este caso, podemos acudir contigo, Saray, para una terapia, una consulta, una valoración y descartar si lo que uno está padeciendo, pensando que es una tristeza, confundiéndolo con una flojera, con una pereza, sea un síntoma de la ansiedad. Sí, yo puedo platicar, no diagnóstico como tal, pero sí puedo escucharlos y sí puedo, a partir de lo que escuche, decirles es ansiedad o depresión o estás tendiendo a la adicción. Sí, sí puedo, sí los puedo atender y a partir de ahí sugerir, que generalmente es sugerir hacia la parte ya psicológica. Perfecto, Saray. ¿En dónde te pueden localizar las personas? ¿En qué? ¿Virtual o físicamente? Ajá, mi WhatsApp se los doy, 7223 61 7309. Permíteme, 7223, 61 ¿sí? 7309. 09. Ok, Ujú. perfecto. Aquí está tu número anclado para que las personas, sé que es un tema muy delicado. ¿Quién quisiera delatarse y decir, ah, sí, yo levanto la mano, tengo ansiedad y por eso hice esto y viví aquello y entonces pasó lo otro? Porque pues es desnudar nuestras emociones y esta apariencia que tengo de tranquila y serena se rompería al momento de decir, sí, tengo esos síntomas que dice Saray. Por eso aquí está su número para que tú te des la oportunidad, te hagas un escaneo personal honesto y decir si lo que estás viviendo es un trastorno de ansiedad, es momentáneo o ya es muy recurrente que afecta tu vida, afecta tu bien dormir, tu bien vivir, tu bien comer y tu bienestar general y sobre todo con los que te rodeas, porque pues somos grupos que siempre estamos reunidos, ya sea con los papás, con los hermanos, con el esposo o la esposa, si estás casado o casada, o con los hijos. Y esto también se lleva al trabajo, a las relaciones secundarias o terciarias que tienes cotidianamente. Por eso es bien importante hacernos un escaneo y si no tienes esa facilidad de hacerte un escaneo y decir, ay, pues no sé si es ansiedad, si es tristeza, si es hambre o sueño, acudir con los especialistas porque
Lo he dicho en otros momentos, ¿no? Si tenemos para invertir en comprar un coche, que es un vehículo que nos facilita el trasladarnos, si tenemos la facilidad de pagar un boleto para ir al cine, démonos la oportunidad para pagar una consulta, una atención con un especialista que te va a dar paz, que te va a dar una tranquilidad y sobre todo te va a dar un camino que tú ya sabes lo que quiere decir, ¿no? O como decimos coloquialmente, una luz al final del túnel, sin irte de este plano, pero darle soluciones y de ahí también podría ser una parte de quitarte culpas y resentimientos. La culpa de, híjole, es que yo pensaba esto y lo traté mal o hice mal esto. O el resentimiento de, es que esta persona hacía tales cosas y desconocías que sufría un trastorno de ansiedad y ahorita al escuchar el cuadro general dices, recorcholis, tengo que redireccionar. ¿Cierto, Saraí? Sí, así es. Y me gustaría rapidísimo retomar algo que mencionaste, el bien comer. Cuando no estamos comiendo bien, se puede tratar de un trastorno de ansiedad. Sobre todo cuando tratamos, no, sí, cuando tratamos una situación emocional, vamos a pensar un enojo con alguien de la familia o con la pareja y después del enojo me voy a comer 10 chocolates, un helado y una hamburguesa. Trastorno de ansiedad, trastorno de atracón. Entonces, la otra importante, hay veces que nos da miedo asistir con el psicólogo y quisiéramos tener una plática más como de amigas, más como de que me oriente, será o no será. Yo soy esa amiga. No soy psicóloga, pero sí te puedo decir si lo que tienes apunta a un cuadro de ansiedad, apunta a un cuadro depresivo y a partir de ahí sugerir cosas y sobre todo decirte, sabes, si necesitas la ayuda y canalizarte, canalizarte. Conozco buenos psicólogos y psicólogas que pueden atender después de una plática, una charla entre amigas en confianza, este, podría sugerirte con un buen psicólogo o psicóloga para que puedas empezar a atender tu problema. Ya escucharon a Saraí Gómez. Tomen su comentario, hagan lo suyo y escríbanle o llámenle para que sea esa amiga que te va a escuchar, porque obviamente es como los niños, ¿no? Tienes dos amiguitos de 8 años y uno tiene una duda existencial y le pregunta al otro, pero el otro está de la misma etapa, de la misma edad, no tiene la experiencia o las habilidades para decirle, no, Juanito, esto que tú estás diciendo es tal cosa. Pero eso lo pongo como ejemplo básico, ¿no? Que siempre uno acude a la amiga más cercana o al amigo más próximo, pero pues el amigo no tiene esta experiencia, esta habilidad para decirte tal o cual situación. Por eso es bien importante acudir con los expertos. Y si ahorita Saraí nos está dando carta abierta para llamarle, tú no dudes en hacerlo. Ya está aquí su número telefónico para que la contactes o a través de redes sociales como Saraí Gómez la encuentras en Facebook, le puedes mandar un messenger y platicar con ella. Y mira, de ahí no va a salir la conversación. Lo importante es que tú pongas manos a la obra, que encuentres alternativas, que no te quedes con esta preocupación o esta angustia y sobre todo que luego uno dice, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿A quién se lo cuento? ¿Quién me va a decir lo que yo estoy padeciendo? La verdad es que estoy agradecida contigo, Saraí. Infinitas gracias por haber aceptado, por disponer de tu tiempo para esta charla, porque se me ha hecho una información sumamente valiosa, muy relevante, y espero que así como yo ahorita me está abriendo el panorama, a ustedes que nos están viendo, nos verán en retransmisión, ocurra lo mismo. Agradecemos su compañía, agradezco a Radio La Radio, que es nuestro patrocinador esta noche. Radio La Radio, una plataforma de interés social que se encuentra en todas las redes sociales, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Y bueno, la encuentras así como a Radio La Radio. De igual manera, agradezco a nuestro patrocinador de Renta y Viaja a Toluca, tu mejor opción en transporte terrestre para llevarte y traerte hasta la puerta de tu destino. Contáctalos al 722-113-2175 para los eventos, salidas, escapadas, excursiones, fiestas y reuniones que tú necesites. Saraí, ya se va a terminar nuestra charla. Quisiera que hubiera más tiempo, pero bueno, todo lo que comienza debe de terminar. ¿Con qué frase o comentario te gustaría despedirte a nuestra audiencia que los deje tal vez reflexionando o tomen acción? La salud mental es muy importante porque de ello depende la manera en cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con las demás personas. Entonces, si han detectado algún problemita, algo, pues manos a la obra. Es primero nuestra salud y después lo demás.
Así es, primero la salud. Mira, aquí hay personas. Irma Palma, gracias, Lick Saraí y Angie. Saludos. Muchas gracias por estar conectada, Irma. Te agradezco infinitamente el valor de tu compañía. Gracias a todos ustedes que están conectados. Esperemos que esta charla les haya sido próspera y fructífera como lo ha sido conmigo en este momento y me ha abierto un panorama más amplio con respecto a la ansiedad que está ya no a la vuelta de la esquina, a la vuelta de tu parpadeo y de tu existencia. Nos despedimos, no sin antes decirte, vive sano y vive al natural, pero sobre todo y más importante, vive hoy para que reconozcas la neurobiología de la ansiedad y su status quo. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho y toma cartas en el asunto. Adiós.